Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Mis angelitas, vengo a hablar de algo sumamente importante. Y es que vivimos en una época donde tener una pantalla enfrente le da a cualquier gentuza, sin una neurona, a cualquier cobarde, le da el valor de intentar destruir una vida. ¿Por qué? Porque no dan la cara. ¿De quién hablo? De las huevonas descaceradas que no sirven para absolutamente nada. Las seguidoras de la señora argentina, entre comillas, porque de señora no tiene nada. Le da el valor porque no tienen huevos. Esas mujeres no tienen huevos. Cuando ustedes se meten a su perfil, no hay foto, o sea, ellas no tienen los huevos para pararse enfrente de uno y decirnos lo que ellas piensan. No tienen los huevos, ¿me entienden? Entonces quiero hablar de algo que pocos analizan con la cabeza fría. Obviamente tienen un grano de arroz en la cabeza. ¿De qué hablo yo? Acerca de la estabilidad y salud emocional de nuestra reina, Angelita Aguilar. Esta foto la puse porque ser una reina es más que tener belleza, que a ella le sobra, hablar varios idiomas, que a ella le sobra, tener cultura, tener mundo, venir de una dinastía, que a ella le sobra. Es mucho más, va mucho más allá. Y es acerca de la fuerza emocional que tiene esta niña. Y obviamente que no la tiene por arte de magia, no. La tiene por los cimientos, por la familia que ella tiene. Fíjense, hay una marea de comentarios llenos de veneno que buscan verla caer, o sea, hay una realidad clara. Angelita Aguilar está muy bien, está sana, está firme y la podemos ver en esos videos de convivencia con su familia, con su esposo, con sus amigos. Y qué bueno, me alegra enormemente. ¿Pero por qué? Porque ella tiene lo que a mucha gentuza, siendo claras, a las huevonas descaceradas, a las seguidoras de la ruca argentina, les falta. Ángela Aguilar tiene y le sobra lo que a ellas les falta. ¿Qué es? Una familia presente, un núcleo sólido, una red de amor verdadero que la sostiene. Y esto es lo que a las huevonas descaceradas les falta. No tienen tata, no tienen nana, mucho menos marido. Viven solas, ardidas, sangrando por la herida de ser unas abandonadas y verguiadas. ¿Y saben por qué verguiadas? Porque ellas se ponen a escribir, a despotricar acerca del Chile ajeno. Un Chile que no les pertenece a ellas, ni a la ruca argentina tampoco. Se ponen a hablar, pero miren si les van a decir sus cuatro cosas al pijo de maridos que las han abandonado. No, porque ya las han verguiado. Porque cuando han tratado de exigirles a estos hombres las han verguiado hasta debajo de la lengua. Han arrastrado con ellas, han barrido el piso, las han agarrado del pelo y les han dado su tate quieto. Ay, no. Me la estoy imaginando ahorita. No. De verdad que qué risa me da. ¿Y por qué les ha pasado esto? Porque son unas viejas huevonas descaceradas. Y a los hombres no les gustan ese tipo de mujeres. Por eso las han mandado a volar. Entonces, por eso es que ellas no se atreven a decirle al que les ha hecho daño sus cuatro cosas. No. Andan despotricando escondidas atrás de una pantalla a gente que, ¿qué les debe Ángela Aguilar? Absolutamente nada. Ustedes no tienen pero ni el nivel para dirigirle la palabra a Ángela Aguilar. Es una reina, es una mujer de dinastía. No es cualquier patarrajada. Nodal, por favor, es un ídolo mexicano. Ese hombre ya se sabe para casarse y va a escoger una reina. Porque Nodal no es cualquiera. Él se podrá ver muy sencillito, muy risueño y muy accesible, buena gente. Se ve. Pero él es un rey, no es cualquier patarrajada. Entonces, ¿ustedes cómo se atreven a criticarlos? Así que les quede claro, vayan a criticar, a exigirles a sus maridos muertos de hambre, igual que ustedes, que como las han verguiado, por eso no lo hacen. Ay, no. Ya, así que no. Ubíquense. ¿Y saben qué, mis angelitas? En el fondo, este problema es mucho más oscuro.
muchísimo más oscuro. Pero ¿qué sucede? Hay algo importante. Cuando tienes cimientos reales en casa, como los que tiene nuestra reina Ángela Aguilar, las tormentas digitales no te derriban. Repito, cuando hay cimientos de verdad en casa, el veneno de afuera no entra. Y eso es lo que sucede felizmente con nuestra reina Angelita Aguilar, que ella tiene un núcleo, un entorno maravilloso. Y al que le arda, que se rasque. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en la sociedad cuando viejas adultas se dedican a descargar toda su frustración de años, su amargura y sus carencias contra una niña, contra una bebé que puede ser su nieta, detrás de perfiles anónimos, cuentas falsas? Se ponen a atacar sin dar la cara, viejas deshuevadas, viejas culeras, alimentando un morbo miserable que solo busca ver una desgracia ajena para sentirse bien con sus vidas de miércoles que tienen. De verdad que me llena de indignación ver la cantidad de estas viejas, rucas, feas, inservibles, sin estudios, sin oficio ni beneficio, con el montón de maridos y el currículum de maridos de aquí al infinito. Gente de verdad que no aporta absolutamente nada al mundo. Es increíble. ¿Y cómo pueden ser así? Tirar, escupir tanta cosa fea contra una jovencita. Es increíble. ¿Qué buscan? ¿Ver una desgracia? ¿Para sentir llenas sus miserables vidas? No, pues siéntense a esperar. O sea, de verdad ya basta de maquillar la amargura de estas viejas culeras, disfrazándola de opinión. Es mi opinión. Me vale madre tu opinión. Así me ponen a mí. ¡Ay, no, mi opinión! ¡Qué lástima que no puedo ponerles audio por YouTube! Me encantaría que activaran, no sé, una opción donde uno pudiera responder con voz. No, hombre, me encantaría para ponerles a mí tu opinión. Me la paso por el as. Nadie te está preguntando tu opinión. ¿A quién le importa la opinión de una mujer con el pijo de maridos, el pijo de hijos destatados, bastardos, huérfanos? Esta mujer pata en el suelo, sin trabajo, sin estudios, sin nada, sin neuronas en la cabeza. ¿A quién le importa la opinión de alguien así? A nadie. A mí no. A mí me importa la opinión de una gente que hable con su testimonio de vida exitosa, su trabajito, su vida feliz, su pareja, su esposito, sus hijitos, o sea, una familia de verdad. Así me interesa a mí escuchar a alguien para yo poder aprenderle y decir, hey, ¿qué puedo hacer yo para tener esa vida, verdad? Una vida no de millonaria, pero sí en paz y feliz. Pero como estas viejas, jamás, nunca me interesaría saber qué es lo que estas viejas hacen durante su día. Entonces, no anden poniendo en mi opinión o no anden opinando donde no las llaman, porque su opinión no vale nada. Por eso, a los 5 minutos que ustedes entran, o menos de 24 horas que ustedes entran, ya su opinión no está borrada, porque tu opinión, vieja descacerada, no vale nada, absolutamente nada. Entonces, de verdad, usen la cabeza, ocupen su tiempo en sanar sus heridas, sus frustraciones, sus amarguras, antes de querer hundir a alguien que no les debe absolutamente nada. Y ojo, el karma existe. Y con una cuarta más, y justos pagan por pecadores. ¿Esto qué significa? Que ustedes la van a pagar. Por supuesto que sí. ¿Quién? Con sus bastardos, con sus bastardas. ¿Qué es lo que más les duele? Supongo yo, ¿verdad? Porque yo sé que algunas se los han querido volar. Así como la señora argentina. Entonces, no creo que quieran mucho a sus hijos. Pero las que tal vez los quieren, con eso van a pagar. En esta vida todo se paga. Y si no los quieren, con ustedes mismas. ¿Quién sabe la ancianez que van a tener? No, hombre, no quiero ni imaginármelo. Entonces, por favor, o sea, ubíquense, busquen qué hacer, hagan algo productivo, porque la vida tiene una ley implacable de causa y efecto. Y lo que hoy cosechas con malicia, tarde o temprano se regresa. La energía que siembras en el mundo deja huella. Eso es así. Y la amargura que hoy le das a medio mundo, al mundo entero, mañana terminará afectando tu propio entorno y a tu familia, a vos y a tus engendros, definitivamente. Así que, ¿qué les puedo decir, mis angelitas? A mí de verdad me llena de alegría, de satisfacción.
ay, de amor, de verdad, ver cómo Angelita Aguilar vive su vida día con día, o sea, verla tan acogida, tan querida, tan amada. ¿Por qué? Porque está rodeada de gente inteligente, de gente exitosa, de gente feliz, y obviamente la gente feliz, ¿qué va a dar? ¡Felicidad! ¡Ay, estoy feliz! O sea, ¿qué voy a dar? Amor, alegría, porque estoy feliz. Pero si soy una mujer amargada, frustrada, envidiando a la vecina, envidiando a los demás, ¿qué voy a dar? Eso, amargura, odio, porque soy infeliz conmigo misma. Entonces, para finalizar, a nuestra reina Angelita Aguilar la sostiene el amor de su gente y de quienes sí sabemos distinguir la luz de la envidia, porque habemos muchísimas angelitas y angelitos en el mundo que la adoramos. Yo de verdad, wow, cada día me quedo admirada de ver cuánta gente la adora. Y es que quién no, ¿verdad? Amor con amor da amor. Entonces, o sea, a uno lo atrae lo bonito, lo bueno, lo feliz. Así que por favor, dejen en paz a quien solo está feliz. Feliz, 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 viviendo su vida, su juventud, su matrimonio, su lindo entorno, y aprendan a que la amargura hoy se siembra, ¿verdad? Y mañana la van a cosechar. Así que bueno, mis angelitas, denle like a este video, compártanlo, ¿verdad? Porque es muy importante que ya dejen de chingar a estas viejas. Que dejen de chingar. Ay, mi amor, espérenme que mi peludita quiere salir. Salva, mi bebé linda. Algo importante que les quería decir para finalizar, porque qué bueno que Angelita Aguilar tiene un entorno lleno de amor, unos cimientos, wow, de acero. Imagínense fuera una jovencita como muchísimas en el mundo, sin amor, sin familia. No, hombre, o sea, ya hubiera habido una tragedia. ¿Qué quieren estas viejas descerebradas? ¿Qué les pasa? Fíjense en su pinche vida. Claro, como a ellas nadie las voltea a ver, tienen escondido un pasado negro. Abortos, maridos, enfermedades venéreas, ahí las tienen guardaditas, no dicen nada. No es que tengan una vida limpia, al contrario, todo lo contrario. La gente cuando tiene una vida limpia, no, hombre, no le para bolas a cosas que qué, o sea, uno vive muy enfocado en su vida, en su trabajo, en su entorno. La gente que vive criticando al otro, como estas viejas, tienen una cola negra, más negra que la noche, no se imaginan ustedes. Entonces, yo sí me imagino la vida y el pasado de estas viejas. No, hombre, ¿qué les podré decir? Y con todo y eso son tan sinvergüenzas de criticar a una niña. Así que por favor, ubíquense, viejas. Y ya saben, mis angelitas, a dar like, a compartir estos videitos y díganme qué opinan de nuestra reina Angelita Aguilar, que qué bueno que tiene ese soporte, ese sostén, que envidia, ¿verdad? Qué envidia, pero de la buena. Así que bueno, mis chulas, las dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.